podamos tener buena recepción. Pues aquí saludándoles esta noche vamos a hablar sobre la creatividad en la idea del plan y programas que está denominado como aprendizajes clave. La idea del plan es educar para la libertad y para la creatividad, y desde el modelo educativo para la educación obligatoria se señaló en 2016 la idea para la libertad y la creatividad, ahí señalada precisamente en el modelo educativo, en su conjunto, incluyendo los planes y programas de estudio, los materiales y los métodos educativos. Deben de recordar, maestros, que en 2016 precisamente se empieza a proponer una consulta y es el informe del CIDE, del Centro de Investigación y Docencia Económica, del PIPE-CIDE, el Programa Interinstitucional de Políticas y Prácticas Educativas del Centro de Investigación y Docencia Económica, el que permite enriquecer toda la serie de ideas. El documento oficial registra que desde el enfoque socioconstructivista es importante la interacción del aprendiz. En esta perspectiva, lo que están haciendo es que se reconoce que el aprendizaje no tiene lugar en las mentes aisladas de los individuos, sino que es el resultado de una serie de relaciones activas entre el individuo y las situaciones o una situación. Por eso el conocimiento, dicen, además de tener una característica que la ven como el aprendizaje situado, cuestión que marcan por allá por la página 33 del documento, se observa que desprendiendo de estas condiciones se promueven 4 elementos que son la indagación, la creatividad, la colaboración y la motivación. Es decir, se trata de que nuestros alumnos indaguen, puedan crear, colaboren y sean motivados y motiven para el proceso. Por eso nos empiezan a señalar que la creatividad estará presente en las estrategias metodológicas que aplique el profesor en el aula. Recordarán que desde el nuevo modelo educativo para la educación obligatoria se empezó a hablar de que metodológicamente se iban a ejecutar las preguntas, el proyecto o los procesos de investigación. Inclusive nos llegaron a hablar de el aula invertida. Y vamos observando qué se va diciendo de la creatividad. El ejercicio que yo estoy realizando me ha permitido recorrer todo el documento varias veces y he observado que en el ámbito 8 de educación preescolar sobre expresión y apreciación artística se señala para el perfil de egreso que los niños van a desarrollar su creatividad e imaginación. Ahí es uno de los primeros momentos en el documento que se empieza a hablar de creatividad y lo relacionan con la expresión, con recursos de las artes. Por ejemplo, refieren a las artes visuales, a la danza, a la música, al teatro. Y el recorrido que va haciendo el propio documento, estos perfiles de egreso en educación primaria hablan de que el alumno tendrá que explorar y experimentar diversas manifestaciones artísticas. Se expresa de manera creativa igualmente por medio de elementos como son la música, la danza, el teatro y las artes visuales. Todo igualmente va a educación secundaria, donde se señala también que ejerce sus derechos culturales el alumno de secundaria. Por ejemplo, el derecho a practicar sus costumbres y sus tradiciones, y aplica la creatividad para expresarse. Por ejemplo, analiza, aprecia, realiza manifestaciones artísticas e identifica los medios de elementos de las artes para la música, para la danza, para el teatro. Por eso la idea de la creatividad va apareciendo en el manejo del documento. Y aquí que me están viendo educadoras, no me dejarán mentir cómo los programas de educación preescolar históricamente han manejado el tono de la creatividad, porque es algo natural en el sujeto. Sin embargo,
necesitamos también motivar a nuestros estudiantes para que esta idea de la creatividad, como va apareciendo en el manejo del documento, en los rasgos del perfil de egreso, inclusive lo lleva al desarrollo del pensamiento crítico y dice, y resuelve problemas por creatividad. Por eso la creatividad va apareciendo en este rasgo del perfil de egreso respecto del pensamiento crítico. Formula preguntas, dice, para resolver problemas de diversa índole. Se informa, analiza, argumenta soluciones que va a proponer y gira todo esto en relación a la propia creatividad. Por ejemplo, la reflexión sobre los procesos de pensamiento, cómo el niño o el joven, el adolescente, se apoyan en organizadores gráficos que pudieran ser, por ejemplo, tablas o mapas mentales para representarlos y para observar la solución de los problemas, de los diversos problemas que se van presentando. Por eso en aprendizaje es clave, la creatividad es parte importante, de acuerdo a la versión de ellos, en la idea integral de la educación. Se acepta inclusive en el documento que la formación integral, tema del que hablamos hace 2 o 3 sesiones atrás, requiere preparar tanto el cuerpo como la mente, como lo señalamos también. De ahí que la actividad física, el desarrollo emocional, el sentido estético y la creatividad deban atenderse con contenidos y espacios curriculares específicos, como se está haciendo o lo están proponiendo desde desarrollo personal y social. Yo soy de la idea de que la parte integral va más allá de lo señalado, pero no es fácil practicar, hacer, tratar de eslabonar los enlaces, porque la creatividad, siendo natural en el individuo, es susceptible de desarrollarse, para lo que se requiere disciplina entendida como trabajo. Yo estoy manejando mucho el aspecto de la disciplina entendida como trabajo, porque la disciplina nos permite traducir esto. Cuando nosotros trabajamos, tenemos mejores oportunidades de poner en juego la creatividad. Y aunque no lo dice el texto, desde mi punto de vista personal, requiere de 2 conceptos antes, uno paralelo y 2 posteriores en el sujeto. Es decir, que a la creatividad le tienen y le pueden acompañar 5 conceptos más. Por ejemplo, hay antes 2 conceptos que pueden observarse. Uno es conocer. Sin embargo, no todos los que conocen saben. El siguiente es saber. Saber es como la palabra que abre las puertas de todo. Hay personas que conocen pero que no saben. El saber se representa también por una posibilidad de tener esa capacidad de resolver problemas. Por eso, junto a la creatividad, se identifica la innovación. Y aquí es donde observo con qué facilidad nos hablan de crear, con qué facilidad nos hablan de innovar. Efectivamente, los maestros innovamos mucho, pero a veces no sistematizamos estas innovaciones. Por eso, con esa facilidad con la que nos hablan de que innovar es fácil, habría que reconocer que tiene sus dificultades, porque para innovar se debe de conocer y se debe de saber. La creatividad requiere de disciplina. El trabajo es el reflejo de la disciplina. La creatividad requiere de un par siguiente, el genio y la brillantez del individuo. Por eso nuestros maestros en México, yo he platicado mucho con maestros siempre, y todos los maestros, inclusive yo desde mi práctica profesional, cuando fui maestro de primaria, cuando me desempeñé como maestro de primaria o de secundaria, aspiraba a que mis grupos obtuvieran los mejores resultados y que mis alumnos se convirtieran en sujetos que me mostraran su genio y su brillantez como individuos. Pero empecé a observar que cuando el sujeto muestra su genio y muestra su brillantez, entonces empieza a tener severos problemas con otros sujetos. Aquí es donde entra la parte de la habilidad socioemocional, porque cuando este sujeto muestra su brillantez y los otros sujetos le empiezan a crear problemas que muestran, yo diría, lo bajo de la energía, porque en otra
transmisión en vivo, hablaba yo de que nosotros nos nutrimos de la propia energía del sol y que al amanecer nosotros también ponemos en juego nuestra energía. Entonces, yo hablaba inclusive de que estos sujetos generan una escuela decadente, así como me están hablando de una escuela al centro. También me tendrían que hablar de que hay paralelamente una escuela decadente donde los sujetos empiezan a mostrar ese bajo nivel porque no son capaces de igualar al sujeto que muestra el genio y la brillantez. No se pueden acercar en producción, ¿qué diría yo? No se colocan en paralelo en creatividad y explotan. No se pueden equiparar en proyección hacia sus pares. Por eso les empiezan a generar problemas. Por eso hacen decaer, en el caso de nosotros los profesores, a la escuela. Alimentan a la escuela decadente. Este es un problema que estamos observando a nivel nacional. Hacen de la escuela un espacio difícil para ellos mismos porque se muestran con celo, con envidia, con chisme, con inquina, indolencia. Difícil para ellos porque muestran que no pueden dar otra cosa porque eso es lo que poseen. Esto suena fuerte, pero así están las realidades en las escuelas. Por eso, a veces el trabajo en equipo no puede desempeñarse. Y regresando al propio documento, en las áreas de desarrollo personal y social se aborda la creatividad. Insiste de manera constante el documento en que en esa idea de la educación integral, y esta se logra por el alumnado desde la parte académica. La formación académica se complementa con el desarrollo de otras capacidades humanas, aunque también en el documento yo voy observando que capacidades humanas lo refiere a los pilares educativos. No dice de entrada el documento cuáles son esas capacidades humanas, pero quiero identificar a aprender y a las otras capacidades que se identifican a lo largo del documento: aprender a ser, aprender a vivir, aprender a hacer. La escuela entonces debe de brindar oportunidades para que los estudiantes desarrollen su creatividad, la apreciación y la expresión artísticas, para que ejerciten su cuerpo y lo mantengan saludable y aprendan a reconocer y manejar sus emociones. Esta parte en el tono de la creatividad es muy importante porque este componente curricular, siendo de observancia nacional, al organizarse en las tres áreas de desarrollo: artes, educación socioemocional y educación física, surge importante. Aquí la importancia, diría yo, de trabajar estas áreas es que complementan esa idea de educación integral y facilitan el desarrollo personal de los sujetos. Yo digo que no son cuestiones sencillas, se requiere algo más que la buena intención de estos documentos, se requiere del maestro. El maestro sigue siendo aquí la pieza fundamental, aunque se le relegue a otro plano. Por eso el maestro debe de tener una presencia bastante fuerte en este proceso, un proceso de aprendizajes clave que tal vez se va a ajustar también, porque la política educativa nacional depende de la política que se está viviendo. Estamos cercanos a elecciones nacionales, presidenciales, y las expresiones que se están manejando también debemos de tomarlas en cuenta. Por eso, en la experiencia que se tiene en nuestro país desde el proceso de modernización educativa, se viene dando una estructura programática en bloques y con una organización bimestral. Hoy cambia esa organización bimestral. Los aprendizajes clave señalan la libertad que se ofrece a los profesores para hacer planificaciones de clase como convenga a sus intereses didácticos y pedagógicos. Esto a mí me parece bueno, al menos en el discurso. Es un discurso, el documento es todo un discurso que va de un lado a otro lado, que no tienen empacho en señalar renglones y párrafos completos, entonces mismos que nosotros podríamos señalar en otros libros, y pues los aprendizajes clave están ahí. El maestro y la educadora tienen la gran posibilidad
de crear y de mostrarse con ese tono personal al identificar que no hay aprendizaje esperado que esté ligado a un momento particular dentro del año lectivo. Su naturaleza, la naturaleza de los aprendizajes esperados es una naturaleza anual. Desde esa idea, lo importante que observo es que al final de cada grado los estudiantes puedan lograr los aprendizajes esperados que están ahí registrados. Quiera o no, estas cuestiones se están aplicando, y en el logro de los aprendizajes esperados, las estrategias juegan un papel importante respecto de esa situación de condiciones de flexibilidad curricular. Lamentablemente, el documento, como lo comenté el domingo pasado, no habla, no conceptualiza en ningún momento lo que es una estrategia, y debieron haber ocupado una parte de su glosario para explicar qué es una estrategia y que todos pudiéramos ir en ese tono. Por eso, en el logro de los aprendizajes esperados, cuando las estrategias juegan un papel importante por las condiciones de esa flexibilidad curricular, habría que aprovechar también este espacio para señalar que a lo largo del documento, en todo el documento, y reitero, no encontré esa conceptualización, no se encuentra en el glosario final, no se encuentra en las páginas, solo se habla como si los maestros ya supieran que es una estrategia. Siempre nos han dejado sentir eso. Necesariamente debe de ser un método que debe de tener técnicas, pero de eso tendremos que hablar en otra sesión. Y dirían desde los griegos clásicos, si tuviera yo que ir a los griegos como he estado recurriendo, la estrategia es un plan de ataque, un plan de arte, un arte en el que se proyecta y dirigen operaciones militares como era en el siglo V antes de nuestra era, o la serie de acciones meditadas para llegar a un fin señalado, como se marcaba también en otros espacios. Por eso los profesores, las maestras ponen en juego esa creatividad. El ejercicio de la planificación es un ejercicio que permite crear a cada profesor lo que le va a resultar importante, lo que le va a resultar indispensable para que pueda garantizar que cada estudiante vaya progresando a lo largo del ciclo escolar y que alcance esos aprendizajes esperados al final del ciclo escolar, por lo que la libertad y la creatividad de los profesores, tanto en la planeación o planificación como en su práctica docente, deberá de contemplar de manera organizada y coherente esos aprendizajes esperados que se plantean en cada programa de estudios. El ejercicio de la planificación tendrá que ser objeto, desde estas sesiones que estoy haciendo, de hablarlo de manera muy particular, porque ese ejercicio crea las condiciones para que el maestro pueda aplicar métodos y procedimientos en el aula. Esta situación también está olvidada. El gran maestro mexicano Antonio Domínguez Hidalgo genera en su libro de métodos globalizadores aquellos métodos que tienen que ver con el carácter globalizador y con el carácter individual. Rescata desde ahí el método de proyectos y el centro de interés, aparte de los métodos de complejos, las unidades de Morrison, por ejemplo, o el plan Dalton, o también recupera las unidades de trabajo mexicanas. Entonces, lo que está necesitando el maestro es información metodológica de métodos, ¿sí?, para que pueda llevar en ese ejercicio de la planificación las condiciones que le permitan aplicar estos métodos y estos procedimientos, y que además le permitan potenciar a sus estudiantes. No hay maestro, creo yo, que no piense en hacer de su grupo escolar un grupo que obtenga buenos resultados, porque para potenciar a los estudiantes, lo que hacemos como profesores es poner en juego la creatividad y colocar la posibilidad de crear espacios que verdaderamente resulten alternativos para que los propios estudiantes
puedan desempeñarse también en prácticas del deporte. En algún momento pensé yo en generar un proyecto a través de los maestros de educación física, porque no conozco un alumno que rechace una clase de educación física, y estos espacios alternativos para los estudiantes, como la práctica de los deportes, que al mismo tiempo con actividades generan creatividad y generan espacios de expresión y creatividad, como sucede en la parte artística. Entonces necesitamos